¿Qué tal? Pues muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo la invitación para participar en esta charla que vamos a tener el día de hoy como parte de la segunda Expo Virtual Educativa para Nivel Superior 2021. Hoy les voy a platicar acerca de esta conferencia que les traigo que se llama El futuro del empleo. Hace unos meses atrás, en el Foro Económico Mundial de 2020, se hizo una publicación de un informe que se tituló El futuro de los empleos y las competencias, que detalla diferentes capacidades futuras que serán necesarias para los jóvenes que ingresan al mercado laboral. Es decir, todos estos muchachos que hoy están en la universidad o que están próximos a entrar y que se van a integrar de manera próxima al mercado laboral, deberán tener, además de la preparación académica, la preparación tecnológica y la preparación que les va a dar sus universidades de formación, estas habilidades y estas competencias para que estén vigentes, estén actualizados y sean un material atractivo para los empleadores o incluso para transformar sus ideas de negocio en temas de emprendimiento. ¿Cuál es el panorama que tenemos? Los constantes cambios en socioeconómicos que han sacudido al mundo en los últimos años, permitió la llegada de la cuarta revolución industrial, que está haciendo que las empresas se adapten constantemente, creen nuevos puestos de trabajo y eliminen los antiguos. Siempre, cada una de las revoluciones industriales ha hecho que cuando se agregan nuevos elementos al entorno laboral, se eliminan ciertos empleos y surgen unos nuevos. Siempre la humanidad ha creado más de lo que ha eliminado. Sin embargo, vamos a ver qué ha pasado en los últimos años. ¿Qué tenemos en la cuarta revolución industrial? Tuvimos la primera, que fue la mecanización a través de la energía del vapor y sobre todo en los planos de telares o en las maquiladoras. En la industria 2.0 tuvimos la producción en masa, línea de montaje y la energía eléctrica. Esto permitió una modernización en el tema de las fábricas y la industria. Como parte de la industria 3.0 vino la automatización, la informática y la electrónica. Llegaron las computadoras al mundo del trabajo. Y hoy nosotros estamos enfrentando ya lo que es la cuarta transformación de la industria y la revolución industrial, que ya monta un escenario de sistemas interconectados y el IoT o el Internet de las cosas. Prácticamente todos los equipos están conectados a través de Internet y lo van a manejar sistemas que tienen que ver con las cuestiones de informática, pero mucho más avanzadas. Partiendo de esta introducción, yo les recomiendo que se den una vuelta y puedan revisar un libro de Andrés Oppenheimer que surgió en 2019, que se titula Sálvese quien pueda. ¿De qué trata este libro? Es el futuro del trabajo en la era de la automatización. La Universidad de Oxford pronosticó que prácticamente el 50%, el 47%, casi la mitad de los empleos corren riesgos de ser reemplazados por robots y computadoras con inteligencia artificial en Estados Unidos durante los próximos 15 o 20 años. Este libro lo que hizo es crear un algoritmo, no el libro lo relata, pero la investigación de Oxford crearon un algoritmo que midió absolutamente todos los trabajos que existen en Estados Unidos, desde los más sencillos hasta los más complicados, y entonces le metieron a través de un grupo multidisciplinario de expertos, científicos, investigadores de todo tipo, de ahí de Oxford, puras mentes reconocidas y especialistas en su área, crearon un algoritmo y dijeron, muy bien, la persona que trabaje hoy de piloto de avión, su empleo va a desaparecer en 10 años. Una recepcionista que haga citas en un hospital, su trabajo va a desaparecer en 4 años. Y así se fueron absolutamente con todos. ¿Cuál es el resultado de esta investigación? Y que lo narra muy bien Oppenheimer en este libro, es que prácticamente el 50% de estos empleos van a desaparecer. ¿Cuál es el reto para ustedes, jóvenes? El reto es que lo que yo vaya a estudiar o lo que yo esté estudiando lo tengo que complementar con ciertas habilidades, capacidades, competencias para que yo me permanezca en un ambiente atractivo, competitivo y actualizado. De tal manera que mi trabajo pues no se vea eliminado. Otra de las reflexiones que hace Oppenheimer es que un trabajo que sea repetitivo, un trabajo que sea mecánico, un trabajo que no necesite la toma de decisiones, a través de un ejercicio integral de capacitación en la persona, esos trabajos van a estar fuera.
Siempre que una persona a través de varias capacidades, habilidades, ya lo hemos dicho hace unos momentos, si esta persona requiere de todo este cúmulo de aprendizaje para tomar una decisión, eso todavía es complicado para que inteligencia artificial, software y robots lo puedan determinar. Por eso, un cajero en un supermercado, un elevadorista, una persona que puede tomar la temperatura, pues lógicamente son trabajos mecánicos que los puede hacer algún otro equipo. ¿Qué sucedió desde el año pasado, en marzo, cuando viene el tema de la pandemia? Que lo que estamos viendo es que este pronóstico que hacía Oxford y que relata Oppenheimer es que no va a durar 15 o 20 años. Esto se ha acelerado. ¿Cuántos trabajos quedaron fuera cuando nos fuimos a trabajar a casa en el famoso home office? Entonces, bien importante que a la hora que ustedes seleccionen a qué universidad, qué carrera, qué programa educativo van a cursar, tengan muy en cuenta que no solamente basta con que ustedes se capaciten en el tema de su carrera, sino tendrán que ir adicionando algunos otros ingredientes para tener una capacidad competitiva más importante. Y ahora los vamos a analizar. El primer punto que buscamos para que tú desarrolles estas capacidades es la resolución de problemas complejos. Los empleadores quieren que ustedes, jóvenes que se van a integrar, sepan cómo resolverlos de una manera única y eficiente. Es decir, no me traigas las mismas soluciones de los mismos problemas. Quiero de los mismos problemas, pero nuevas soluciones. Yo les recomiendo que puedan ver una película que es ganadora de varios Oscar, que la dirige y la actúa Ben Affleck, que se llama Argo. Es la historia de cómo un grupo de inteligencia de Estados Unidos saca a unos rehenes que estaban en la embajada de Estados Unidos en Irán y lo hace fingiendo que van a hacer unas tomas para una película. En el momento que la inteligencia en Estados Unidos dice tenemos que sacar a estas personas porque hay una rebelión en contra del gobierno de Estados Unidos porque le dan asilo político al Shah de Irán, entonces dicen los tenemos que sacar, ¿cuáles son las soluciones para sacarlo? Y llegan y montan 3, 4 planes. Y la inteligencia de Estados Unidos determina que lo van a hacer a través de esta estrategia y logran rescatar a los rehenes. Esto les puede ayudar mucho en esta película para identificar que necesitamos problemas complejos pero con soluciones novedosas. El segundo tema es el pensamiento crítico. Es cuando una persona toma decisiones o analiza las opciones para producir una solución usando experiencias, observaciones y razonamiento. Les recomiendo mucho ver El Fundador, esta película que está en Netflix, que habla acerca de cómo Ray Kroc identifica que es un tremendo negocio McDonald's y lo lleva a convertir lo que hoy conocemos como la comida rápida. El negocio era bueno, pero los hermanos McDonald's, su sueño era juntar $1 millón. Ray Kroc, su sueño era llevar ese modelo de negocio por todo el mundo. Eso es pensamiento crítico. Él analizó perfectamente cada punto antes de proponerle a los hermanos McDonald's hacerlo franquicia. El punto 3 es la creatividad. Gracias a la creatividad se puede identificar, percibir conexiones y generar soluciones de problemas para convertirlos en realidad de proyectos. Hay una anécdota súper interesante en México 68, donde una de las pruebas previas a que se hiciera la Olimpiada es que los colchones que se utilizaban para el área de gimnasia, una de las pruebas que hacen es que a cierta distancia hay que soltar un huevo y que el huevo caiga en el colchón y el huevo no se rompa. Estos colchones tuvieron un mal tratamiento cuando los bajaron de los aviones que se los enviaron de ahí del Comité Olímpico Internacional, porque se quedaron a la intemperie, había humedad y el colchón se volvió duro por la humedad, capturó agua. Entonces no había tiempo para secarlos y pasar la prueba. Entonces a alguien se le ocurrió, hicieron la prueba y los huevos que caían se rompían, lógicamente estaban muy duros. Entonces a alguien se le ocurrió hacer la prueba con un huevo duro. Entonces soltabas el huevo duro y lógicamente el huevo duro cocido no se rompía. No quiero que identifiquemos esa estrategia como hacer trampa, porque en realidad los colchones eran buenos, son de la mejor calidad. Simplemente fue para pasar la prueba. Posteriormente esos cojines fueron secados, se les dio el tratamiento ideal y ya para las pruebas, que eran meses después, entonces ya funcionó. Pero siempre tenemos que tener este tema de tener creatividad para solucionar problemas que surgen en ese momento. El 4 es el manejo de personas. Requiere la comprensión de su propia personalidad y de quienes te rodean. Hay que delegar y motivar al equipo de colaboradores. Muchas veces tú tienes este manejo de personas y tienes por ahí ciertas personalidades que contrarrestan
o interfieren o se contrapuntean con otros. Hay una historia fabulosa en Estados Unidos 94, en ese mundial que se hizo en este país, donde uno de los favoritos era Brasil. La máxima estrella de ese equipo era Romario. Ellos sabían que Romario les podía dar la Copa del Mundo. Sin embargo, Romario era diferente a todo el equipo. A veces no tenía ganas de entrenar, de pronto se salía de fiesta por la noche, pidió que le permitieran llevar a su esposa y que él no durmiera en la concentración, sino a veces durmiera en el hotel, algo que en ese entonces se percibía como una cuestión de mala disciplina. Sin embargo, Lobo Zagalo le dice al equipo: tenemos que llevar a Romario, Romario va a tener ciertas condiciones diferentes a ustedes, pero Romario nos puede hacer campeones del mundo. El equipo acepta, lo comprende, y ustedes pueden revisar quién levantó la copa en México en Estados Unidos 94, y es Romario. A veces hay que hacer ese tipo de cosas en el manejo de personas. Vamos a la 5, la coordinación con los demás. Otra de las habilidades tremendas que una persona que se integra al mercado laboral debe de tener y debe de pulir y debe de gestionar. Debe ser capaz de tomar decisiones ejecutivas y ser abierto y flexible para escuchar las opiniones de otros y tomar otras ideas en consideración antes de la decisión final. Hay que plantear el problema, escuchar, negociar, gestionar y tomar la mejor decisión. Hay una película de un hecho real que se llama Los sobrevivientes de los Andes, donde es un grupo de atletas que se cae ahí en los Andes y de un momento a otro quedan varados. Pasan los días porque no sabían dónde habían caído, los gobiernos dejan de buscarlo y permanecen ahí, me parece que 40 y tantos días en medio de la nieve, no, sin ropa, sin preparación, sin comida, sin agua, absolutamente todo. Y una de las decisiones que son consideradas que les salvó la vida es que de las personas muertas ellos tuvieron que comer parte de la carne, o sea, aplicar ese tema del canibalismo. Fue un tema que los discutió mucho, dividió el grupo, pero si esa decisión no lo hubieran tomado, ellos se hubieran muerto por inanición, porque por el número de días deberían de comer y en medio de una montaña de nieve no había nada de comida. También les recomiendo mucho que vean la película. Vamos al 6, la inteligencia emocional. Con este tipo de inteligencia, una persona tiene mayor nivel de empatía, autorregulación y la autoconciencia que facilita trabajar con los demás. Hay una película que se llama Erin Brockovich que protagoniza Julia Roberts, que es la historia de la mayor demanda que le hace una comunidad a una empresa, P&G, Procter & Gamble. Entonces, esta empresa había estado contaminando unos mantos de agua y esto había estado provocando enfermedades terribles que tienen que ver con cáncer. Entonces, Julia Roberts, que hace el papel de Erin Brockovich, también es una historia real, enfrenta sin tener preparación académica, porque ella no era abogada y ella entra a trabajar a un despacho de abogados, cómo sus habilidades llevan al éxito esta demanda para que ganen. Es uno de los casos más importantes en términos legales en Estados Unidos. Revisen esa película y van a poder identificar que aunque Erin Brockovich no fue a la universidad, nada más se graduó de la preparatoria, tenía un montón de habilidades que le permitieron triunfar. No quiere decir que es sola, porque su jefe, el abogado, también le da ciertas lecciones de que no todo es nada más las habilidades. Aquí la importancia que ustedes no opten por dejar de estudiar y digan solamente me voy a concentrar en todas las habilidades alternas y no voy a ir a la universidad. Aquí el compromiso y la recomendación es complementen. No vayan de uno o a otro, sino hagan este complemento. Vamos a la 7, juicio y toma de decisiones. Esta es otra habilidad súper importante que hay que escoger entre varias opciones y elegir la mejor con un excelente juicio, razonamiento y intuición. Hay un caso también real en Colombia donde Ingrid Betancourt, que estaba en una campaña política, su padre era un político de varios años, le pide: Ingrid, si vas a estar en tu campaña, no vayas a cierta zona porque esa zona está comandada por una rebelión. Una especie como cuando tuvimos aquí en México los zapatistas. Entonces ella desobedece a su padre, la toman a ella de la guerrilla, y la secuestran y está varios meses en la selva colombiana. Hacen muchos intentos para rescatarla, pero está imposible, hasta que alguien en la inteligencia colombiana le pide al jefe de esta misión, y el jefe le dice a su grupo de inteligencia: necesito que me den una solución que nunca nadie haya usado. Y esa solución sale y crean una historia de que un helicóptero
de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, donde venían algunos reporteros, algunos médicos, algunos pacifistas y todo este tipo de cosas. Iba a ser un intercambio, les dejamos a la guerrilla ciertas cosas y nos llevamos a ciertas personas. La guerrilla colombiana nunca se da cuenta que en realidad esta era una estrategia de la inteligencia del país, y así es como liberan a Ingrid Betancourt. Entonces aquí es súper importante tomar decisiones a través del razonamiento y la intuición. Es un éxito para el rescate de rehenes esta historia. Vamos al 8, la orientación al servicio. Esta parte busca que el colaborador de una compañía siempre se anteponga a las necesidades del cliente y supere sus expectativas. ¿Saben quién es número uno con esta habilidad y esta capacidad de respuesta y atención? La empresa Disney, que todo el mundo la tiene como uno de los éxitos, no solamente turísticos, sino de atención, hospedaje, alimentación, diversión, crean fantasías. La gente de Disney está completamente siempre buscando, antes de que suceda la problemática, tener soluciones para su público. Por ejemplo, la mayoría de las personas que llega a Orlando, llega al aeropuerto, toma un auto alquilado y se va al hotel y después al parque. La gran mayoría, el auto más vendido es el Corolla de la Toyota. Entonces es muy común que a ti te den un auto Corolla Toyota color blanco. Tú llegas al parque muy emocionado con la familia, te estacionas, te bajas al parque y a las 10, 11 de la noche que vengas saliendo no encuentras tu auto. Lógicamente te dicen, ¿y cómo es su auto? Pues es un Corolla blanco. Hay miles de autos. Entonces lo que hace Disney para evitar que surjas este problema, te va acomodando por horarios. Los que entraron entre las 8 y las 9 se estacionan en este estacionamiento. Los que llegaron entre 9 y 10 en esto, aparece en tu boleto. Entonces a la hora de buscar tu auto, tú nada más tienes que identificar a qué hora entraste y lo buscas en un segmento de mercado más pequeño. Así, miles de cosas Disney siempre se está adelantando para evitar que tú no tengas problemas o tengas una mejor experiencia. Vamos al 9, la negociación. Aquí les voy a recomendar una película que se llama El Coach Carter, también la encuentran en Netflix, y narra esta película, y lo podemos reflejar con esas habilidades del estudio para lo que necesitan los jóvenes para trabajar en 2021, es la habilidad para enfrentar y resolver las diferencias, y que cada lado afecta en el que está satisfecho con el resultado. Es decir, hay que romper barreras y crear relaciones entre clientes, compañeros y jefes. Cada vez que se toma una decisión, lo que necesitamos buscar nosotros es el win to win, ganar, ganar, porque si cargo la solución para un lado, la otra persona va a quedar insatisfecha y también de viceversa. Esta historia de donde sale y tiene un tremendo papel Samuel Jackson, él llega a ser un entrenador de básquetbol a una secundaria en Estados Unidos. La religión en esa comunidad era el básquetbol, pero él se da cuenta que los basquetbolistas jugaban muy bien, pero les iba muy mal en la escuela. Entonces él pone una regla: para que juegues en el equipo de básquetbol de la secundaria tienes que tener buenas calificaciones, porque aún vayas a la NBA o no vayas y te gradúes, yo necesito que tengas buenas calificaciones y estés bien capacitado. Y las personas que no cumplían las calificaciones simplemente las fue apartando, y cuando prácticamente todo el equipo no cumplió con el compromiso, cerró el gimnasio. Toda la comunidad se le vino encima, pero él logró negociar, de decirle a los papás, a los maestros, al sacerdote, a todos los líderes de opinión de la comunidad, que no era necesario únicamente ser bueno en el básquet, sino también ser bueno en la escuela y como persona. Y logra que ese grupo de basquetbolistas tenga un buen desempeño académico, además de un buen desempeño deportivo. No todos los que salen en esa película llegan a la NBA, se convirtieron en diferentes profesiones y al final formaron una familia, y se necesitaba también los valores. Entonces, esta capacidad del Coach Carter de negociar en algo que aparentemente era imposible, esto habla de que estas habilidades que hemos platicado. Vamos a la 10, que es la flexibilidad cognitiva. Es la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones inesperadas. Ser flexible para adaptarse a los problemas y aprender de los procesos rápidamente, cuando entran en un ambiente nuevo o desconocido. Muchos de los problemas no los tenemos cotizados, no los tenemos planeados, no los tenemos en la agenda, surgen en ese momento. Pueden ver una película que también está en Netflix, que se llama Apolo 21, es la historia de una expedición que hacen a la Luna, y antes de que lleguen a la Luna, truena por ahí un equipo,
que era un purificador, entonces el dióxido de carbono que los astronautas exhalaban va contaminando la nave y ellos empiezan a enfermar. Entonces, lo que hace el equipo de la NASA es que con todos los equipos, con todo el material que estaba en la nave, lo juntan en una oficina en tierra y dicen, de este equipo, que es lo que tienen disponible ellos allá, tenemos que sacar un filtro. Y la persona que comanda esto, que al final él en el viaje no va porque aparentemente le iba a dar varicela, que al final no le da, a él le dicen, tienes que economizar toda la energía de la máquina, o sea, tiene que operar la máquina con lo mínimo de energía porque les queda muy poca energía antes de que el filtro funcione y que los hagamos regresar con bien a tierra. Estados Unidos tenía dentro de sus cláusulas o sus políticas nunca perder o abandonar a un astronauta en el espacio. Entonces, este piloto se mete a un simulador igualito que el que tienen los astronautas en el espacio, y él sigue las jornadas estando igual que ellos, o sea, modelan en la NASA lo más cercano a la realidad. Dicen, nosotros no podemos estar aquí trabajando con más cosas que las que tienen allá o con más comodidades de las que tienen allá, tenemos que trabajar con las mismas condiciones para que tengamos la capacidad de generar respuestas igual que ellos. Afortunadamente, este equipo de especialistas que tenía la NASA, comandados por este piloto, logran hacer un filtro casero, pero que lo podían replicar allá en el espacio. Ponen el filtro, dejan de contaminar la nave y logran rescatar a estos pilotos. No se la pierdan también. Y con esto prácticamente hemos llegado a estas 10 habilidades, estas 10 competencias, estas 10, pónganle ustedes ingredientes, estos 10 factores que ustedes deberían de agregar a su capacitación para buscar tener competitividad, lo repito, actualización, destreza y ser muy, muy competitivos y muy atractivos para el mercado laboral. Ya sea que ustedes funden su propia empresa, vayan con una idea de emprendimiento o otra empresa se fije y se los quiera traer para trabajar. Pero la combinación entre la escuela y la combinación de estas capacidades va a lograr que ustedes tengan un perfil mucho, mucho más competitivo y esto los va a poner, lógicamente, en un buen lugar. Muchas gracias.